Caribe somos, porque el Caribe nos une. Bueno, queridos amigos, sábado 16 de mayo, este Caribe nos une, pero es increíble la intensidad de actividades. Gustavo, increíble. Mira, el FESTAE nos trae a República Dominicana como capital cultural el FESTAE, que arrancó desde ayer viernes y hablaremos de sus programas. Y claro, querido, ¿cómo no comentarles la colección de corales del Museo Nacional de Historia? El coral es un elemento fundamental del fondo marino y es un elemento existencial y turístico de actividades. Vamos a ir, mira Gustavo, mar adentro con el coral. Y claro, aquí en Funglode, el 22, homenaje a Frantz Fanon, película y conversatorio. Frantz Fanon, martiniqueño universalista. Gustavo, mira, y he estado reflexionando mucho en estos días y vamos a hablar hoy en Arrienda Suelta el tema del campo, naturaleza y el arte, porque el Museo de Arte Moderno tiene una exhibición con el tema de la agricultura, con el tema de la naturaleza en la plástica dominicana, Museo de Arte Moderno. Oye, pero cuántas cosas tenemos, contigo, Delia Blanco, y con el Caribe. ¿Por qué? Caribe somos. Por el mar de las Antillas anda un barco de papel. Por el mar de las Antillas. Pues sí, queridos amigos, por el mar de las Antillas, por ese mar de las Antillas, tenemos, Gustavo, unos fondos marinos extraordinarios. Y tenemos una relación al mar diferente y diversa según las islas. Por ejemplo, si tú coges una isla como la isla Guadalupe, que es como una mariposa abierta, tienes una parte de la isla que es totalmente urbana, donde está la capital, Pointe-à-Pitre, donde están las grandes ciudades, y después tienes la otra parte, que es la otra ala de la mariposa, que es la parte de las playas preciosas, que es la playa del volcán, que es la playa de las costas abiertas. Entonces, esa geología terrestre tiene una incidencia en los fondos marinos. ¿Por qué? Porque las larvas volcánicas dejan huellas y hay fondos marinos donde tú vas a encontrar piedras negras, que son las piedras, ¿verdad?, del espectro volcánico. Y si lo tienes en Guadalupe, también lo tienes en Martinica. Bajo la montaña Pelé, por allá por el Diamante y más lejos, los fondos marinos son negros. Pero la relación al mar es interesante en cada isla desde la perspectiva geocultural geográfica, es decir, la geografía como cultura. El paseo del malecón, Gustavo, eso es una cultura. ¿Quién lo tiene? Las islas hispanas, porque eso viene de España, de Andalucía. Eso viene del otro lado del Atlántico, ¿verdad?, que miraba a América. Y si tú vas a La Habana, ese malecón, mi amor, mira, es para Cádiz que mira. Y ahí se reúnen los jóvenes, ahí se reúnen los músicos, ahí se reúnen los soñadores de libertad, los soñadores de poesía,
los enamorados. El malecón de La Habana es una joya, inspirada por la tradición urbanística de ciudad marítima española, que es el malecón. Malecón de Cádiz, malecón de La Habana. Y eso tú no lo vas a encontrar en las islas, por ejemplo, francesas, donde ellos te van a hablar le front de mer, el frente al mar. Y el frente al mar es una geografía terrestre portuaria sin límite frente al mar, sin barrera, sin muro, pero frente al mar, le front de mer. Pero en ese frente al mar, ahí los francófonos hacen sus mercados. Tú vas de madrugada, de mañana, y ahí encuentras el carite, el pulpo, el besugo. Dentro de la tradición francesa, ellos también difunden muchas ostras. Y también tienes una serie de especies con las mujeres vestidas de manera tradicional, con sus paños, sus pañoletas. Y el mercado está front de mer, frente al mar. Y déjame decirte, por ejemplo, Gustavo, que en la capital de Martinica, que es Fort-de-France, es como que el puerto es la misma ciudad, porque todas las calles de Fort-de-France terminan en el frente marítimo. Todas salen al frente marítimo. Bien, y claro, nosotros en República Dominicana, claro que sí, que tenemos un malecón que tenía una cultura urbana que ya está muy perdida, porque yo conocí la cultura urbana del malecón de la capital Santo Domingo en los años 80, que estaba animada por las actividades del Hotel Napolitano, la pizzería napolitana, por el Vesubio, por María Castaña, por el Caserío, por el restaurancito de Guivia donde se comían paticas. Y eso era un paseo permanente. Los domingos, Gustavo, la gente sacaba su carro, lucía su carro, obviamente a lo dominicano, con la botella de whisky y de ron alante y la cerveza, y exhibiéndose, pero tomando a ritmo de carrusel, a ritmo de carroza, con el carro, exhibiendo el carro y exhibiendo el whisky que tú tomabas. Eso era el malecón dominicano. Hoy día ese malecón, como tú ves, está un poquito olvidado, salvo todo el trabajo urbanístico que hizo en el fondo la alcaldesa para hacerlo recreativo, deportivo, familiar. Y eso hay que reconocerlo. Un malecón puede ser también un lugar recreativo. Entonces, qué bonito tener la imagen del mar. ¿Cómo percibe cada isla su imagen al mar? Por ejemplo, en Curazao, ellos tienen la mentalidad del mar holandés, porque tú sabes que las aguas de Holanda penetran las ciudades. Y si tú vas a Curazao, entonces tú ves que hay unos embarcaderos que son como una especie de acueductos marítimos que entran en la ciudad donde se quedan todos los yates. Y es esa relación de barco-vivienda que tienen los holandeses, los barcos vivienda, Gustavo. La gente vive en el mar en Curazao. Hay gabarras que son casas y eso lo dio la tradición holandesa. Entonces, fíjense, la relación urbanística al mar desde la ciudad en el Caribe tiene variantes que vienen de culturas variadas y complejas, pero siempre el mar está presente y en cada isla a su manera. De Quisqueya al mundo. Pues sí, señores, la diversidad cultural y artística que vamos a disfrutar en el Festival Festae convierte nuestra capital como capital cultural de la región y del mundo. Óigame bien,
Uno de los elementos llamativos es de poner la diversidad de expresiones artísticas y culturales, música, equilibrismo psíquico, danza, teatro, etcétera, y etcétera. Y eso se lo debemos a este señor Fausto Rojas, que cargó con esa idea de la multidisciplinaridad en las artes vivas, en las artes escénicas. Ese sueño, ¿verdad?, abrió sus puertas ya ayer, 15, ¿verdad?, de mayo. Abrió este viernes con un evento durante 5 días que va a convertir la ciudad capital de República Dominicana y todo, absolutamente todo el territorio nacional en un epicentro cultural capital del Caribe. Podríamos decir que más que un programa es una mentalidad. Considerar que todos los imaginarios, que todas las artes convergen a nutrir culturas y convergen a liberar la mente humana. Tendremos efectivamente 7, Gustavo, 7 espectáculos. Por ejemplo, te voy a citar uno, El Equilibrista, con Mauricio Dayub, La Casa de Bernarda Alba, esa obra universal de García Lorca, y también El Percusionista con el músico José Dulú, y del Imperial Kiriquistán tendremos Yumelak. Óigame bien, para ustedes que me escuchan, en caso de que ayer viernes no hayan podido ir. Permítame decirles que ya hoy sábado, a las 2:30 tienen la posibilidad de asistir al taller del trágico payaso, del trágico clown, que nos da un placer de tragedia y a través de divertimento. Y esto va a ser en la Sala Carmen Heredia del Teatro Nacional. Pero en la noche, prepárense, porque esta noche van a tener el Yumelak Imperial Kikiristán en el Anfiteatro Nurin Santilei de las 5 a las 5 p.m. y a las 7. Y claro, ¿cómo fallar la Casa de Bernarda Alba en el Teatro Nacional esta noche a las 6:30? Pero resérvense también para el domingo, porque estas mismas actividades las podrán encontrar este domingo, ¿verdad?, en el Palacio de Bellas Artes con El Equilibrista de Mauricio Yabú, pero también van a tener a Rafaelito Mirabal en el Café Teatro Bar Juan Lócar del Teatro Nacional a las 8:30 con su sistema temperado y su jazz fusión. Pero claro, no se pierdan, por favor, el Yumelak de Imperial Kikiristán, ¿verdad?, en Cristo Park a las 10 de la mañana. Este domingo pueden ir con toda su familia. Y habrá un encuentro ahí mismo con el músico Gorski Edu de Guinea Ecuatorial. Entonces ya ustedes saben. Y vuelve el percusionista también este domingo 17 en la Sala Ravelo del Teatro Nacional a las 4:30 de la tarde. Entonces, es una apuesta recreativa, es una apuesta internacional, es una apuesta que va a reunir 4 países con 7 espectáculos, teatro, música, danza y animación. Contigo, Delia Blanco, no te pierdas FESTAE, y puedes entrar en el sitio web y vas a encontrar toda la programación. De par en par. Queridos amigos, cuando hablamos de familias dominicanas, cuando hablamos de familias de bien, tenemos que mencionar la familia Caro, Ginebra. Y hoy
con más razón me referencio a ella como homenaje, como afecto, respeto a don Antonio Toni Caro, José Antonio Toni Caro, que falleció antes de ayer a los 85 años, pero que vale la pena mencionar ese nombre, porque hijo de el brillante arquitecto que fue su padre, don José Antonio Caro, y que el hijo, Toni, ¿verdad?, fue una de las figuras más importantes vinculadas a la arquitectura, destreza y sabiduría que heredó de su papá, y que manifestó dentro de toda su carrera un conocimiento extraordinario por el diseño arquitectónico, por la construcción y por la, digamos, docencia arquitectónica. Y quiero recordar para la transversalidad, porque de par en par, hijo y padre, de par en par, es un apellido que muestra y demuestra cómo el vínculo familiar tiene seguidilla en las generaciones. ¿Me doy a entender? Así es como este hijo justamente de José Antonio Caro Álvarez, quien manifestó toda su destreza internacional por las artes, por las corrientes modernistas, su padre, ¿verdad?, de la arquitectura. Este señor, ¿verdad?, dejó un legado extraordinario, porque don José Antonio Caro Álvarez, padre de José Antonio Caro Ginebra, fue un humanista libre de todo pensamiento de especulaciones politiqueras, quien supo acoger en su humanismo a los exiliados artistas republicanos españoles. ¿Ok? Pues quiero decir que de par en par es muchas veces el libro abierto de las generaciones cuyos nombres familiares dejan huellas inmensas. Don Antonio Caro, usted dejó una obra inmensa, no solamente con sus proyectos desarrollados entre los años 60 y 70, pero también a nivel privado, pero también público, cuando usted participó a la urbanización arquitectónica del país. Y cómo tenemos que olvidar nosotros, gente de arte y cultura, de las obras de su firma que figuran en la Plaza de la Cultura, así como grandes proyectos hoteleros e institucionales y residencias que marcaron etapas fundamentales de la arquitectura contemporánea dominicana. Don Antonio Toni Caro Ginebra, usted se queda en el corazón de muchos y usted seguirá siendo tan grande como lo fue en vida, porque usted supo de su compromiso con el ser humano a través de las artes, a través de la fe y del respeto humano. Ventana abierta. Ventana abierta, y abro mi ventana a Cuba, Gustavo. Mucho cuidado con Cuba. Este es el mejor momento
para poder pensar lo que ha significado, bien o mal, Cuba dentro de la historia contemporánea de Caribe, de América y de los países en vías de desarrollo. No nos podemos olvidar del frente de solidaridad que ha supuesto Cuba. Pero nos queda una reflexión terriblemente dolorosa, Gustavo. Terriblemente dolorosa. ¿Cómo es posible que una revolución que estuvo tan centrada en el desarrollo científico sanitario, es decir, la salud pública, en la educación, en las artes, en el apoyo social? ¿Cómo es posible que esta, para mí es un enigma, que esa revolución, ¿verdad?, creara un sistema que no le permitió evolucionar con las necesidades de los tiempos, mi querido Gustavo? Porque ya a finales de los años 80, yo viajé a Cuba en los 70 y pico, en los 80, en los 90, era obvio que el Estado no podía asistir a todo un pueblo, que había que buscar fórmulas renovadoras para suscitar desarrollo financiero, desarrollo social, desarrollo cultural. Y lo siento mucho, así como la Unión Soviética hizo su perestroika y hubo que cuestionar la colectivización y el comunismo como centralizador, así también China supo cuestionar los ejes de desarrollo. Entonces, ¿cómo es posible, después de haber asistido tanto, protegido tanto, encubierto tanto la población, la cubanía, esa revolución, cuando ya se impuso el periodo especial y la crisis, no encontró mentores de transformación y transformadores democráticos? ¿Tú me entiendes? Y ese es mi dolor. Me duele Cuba. Me duele Cuba, lo puedes poner así, me duele Cuba. Me duelen mis amigos, artistas, que están enfermos y no tienen con qué resolver. No voy a nombrar una poetisa que vino tanto aquí a este país, diabética profunda, que no tiene alimentación para su diabetes y que tampoco tiene medicina. Pero eso es un ejemplo. Pero lo que me duele, Gustavo, es un pueblo tan preparado, tan formado. ¿Tú sabes lo que es ver las playas vacías en Cuba? Cuando tú tenías en Cuba animadores turísticos, Gustavo, que sabían de deporte, que sabían dos lenguas, que sabían de animación, que sabían de música, porque yo he visitado Cuba en los 70, 80, he ido a centros turísticos y eso era una animación perpetua, una vida perpetua. Yo en Cuba, con todo incluido, yo comía langosta. ¿Me entiendes? Entonces, ¿cómo es posible que una revolución no evolucionara?
Pues la revolución fue el bastón del autoritarismo, ¿tú me entiendes? Pero no fue el bastón de la libertad, ¿no? Y lo siento, yo voy para 75, estamos en el siglo XXI. Para mí el embargo no lo explica todo, ¿eh? Para mí el embargo no lo explica todo. Ni hablar. Que no me vengan con ese cuento. ¿Eh? Que no me vengan con ese cuento. Entonces, de verdad te lo digo, Gustavo. Cuba me duele. Cuba me duele y me duele de verdad. Cuba, la isla que todavía, con el derrumbe arquitectónico, con la pobreza geoagrícola, es una belleza. ¿Eh? Porque La Habana es el fantasma de un pasado glorioso, pero dentro de ese fantasma encuentras todavía la belleza. Hay que tomar conciencia por Cuba y ojalá que no caiga en garras equivocadas. Cuba se merece su propia libertad, la de ella, porque ha sido un país brillante. Porque, Gustavo, la cubanía no viene de la revolución, ¿eh? La cubanía viene desde el siglo XVII, con los primeros músicos clásicos que se iban a La Habana a tocar el organillo, con los intelectuales del siglo XIX, Gustavo, la universidad, la escuela de danza, el teatro, los escritores, la grandeza, la grandeza. Cuba fue grande antes de la revolución, fue grande con la revolución hasta su límite, pero los enlaces no se dieron de cómo tú sabes evolucionar dentro de una revolución. ¿Tú sabes cuál es la auténtica revolución, Gustavo? La evolución. Contigo, Delia Blanco. Y tírame ahí una pieza ahí de Compás Segundo, por favor. Y Cuba la llevo en el corazón, por eso es que me duele. A rienda suelta. A rienda suelta el arte visual y la naturaleza, queridos amigos, es una tentación de los imaginarios irrevocables. Sí, en el Renacimiento y después del Renacimiento hemos tenido esas vanidades, esos bodegones, ¿verdad? Que nos evidenciaban también hasta el siglo XVII del clasicismo español, unas granadas, un ramo de uvas, un jarrón con vino, un plato con queso. La naturaleza fue la inspiración de muchos artistas y la naturaleza llamó a salir del taller, a salir del encierro. Por eso es que los impresionistas franceses salieron al campo. Recuérdense de la famosa obra El almuerzo en la hierba de Courbet. Pero recuérdense también de Millet, El campo de trigo. Pero acuérdense también de Monet, de Renoir, todas esas imágenes del campo, de la naturaleza francesa, de los ríos, de los recreos, hasta que llegara en algún momento también Gauguin, el que se fue para Oceanía y nos trajo realmente la imagen del naturalismo exótico del Océano Índico y del Pacífico, con esas mujeres de melena, esas mujeres maorí,
con la famosa adelfa en el pelo, la famosa, digamos, orquídea en el pelo o gardenia, y los collares de flores. Pero la naturaleza en las artes fue también un elemento científico en la obra de Cézanne, cuando Cézanne pinta la montaña Santa Victoria verde o morada. Y ahí él demuestra que la naturaleza es la naturaleza, pero que el ojo lleva una impresión y que esa impresión no es obligatoriamente la fotografía de lo real, sino el efecto sensible de lo que te deja esa impresión. Por eso es que Cézanne hizo esa montaña morada, malva, y en otras ocasiones verdes, y forzó el rosado, porque es la impresión que le dio la luz. Y de ahí los impresionistas sacaron, como diría yo, sacaron paletas cromáticas nuevas. Y de ese efecto de la luz natural en el medio vegetal, en el paisajismo, cambia totalmente la luz del encerramiento en un caballete, Gustavo. Entonces, quiero recordar, queridos amigos, que hay que prestarle mucha atención a lo que es obra visual naturalista en la naturaleza, de lo que es la obra visual de modelo y de caballete. Entonces, el Museo de Arte Moderno en estos días tiene una exhibición sobre las mujeres y la agricultura, las mujeres campesinas en el arte. Se inauguró antes de ayer, está en el Museo de Arte Moderno y tenemos obras fenomenales de Bosgil, de Morel y de tantos maestros y maestras dominicanos y dominicanas que se inspiraron del color de nuestro ambiente geocultural para convertir el paisajismo en obra de arte. No te lo pierdas, eso te va a permitir pensar lo que es obra de naturaleza y obra de modelo humano, obra de caballete en taller y obra de caballete al aire libre. Contigo, Delia Blanco. Francofonía de las Américas, Francophonie des Amériques. Pues la Francofonía de las Américas te invita viernes 22 a las 7:15 de la tarde en el auditorio de la Fundación Global para poder presenciar la película de Barniz sobre Frantz Fanon. Una peliculaza de uno de los pensadores más brillantes del Caribe francófono, Frantz Fanon, fallecido con 36 años, psiquiatra, ensayista, escritor y antirracista universal, libertador del tercer mundo, pensador de la reconstrucción por un hombre nuevo, descolonizado, decolonizado, llamando a que todos los hombres y mujeres que hayan vivido elementos de colonización vuelvan a encontrar su dignidad, su valor y su integridad. Frantz Fanon constituye la posibilidad de volver a pensar las ideas que convergen en el Caribe sobre un hombre nuevo,
ese hombre nuevo que habría quizás enunciado tanto Che Guevara, ¿por qué no? Pero el hombre nuevo, desde la percepción francófona con Césaire, Glissant y Fanon, aterriza en ese ciudadano del mundo que es capaz de integrar su historia, de integrar sus orígenes, de integrar la diversidad de sus culturas y poder vivir dentro de toda la diversidad universal. A mí no me interesa el Fanon radical. A mí me interesa ese psiquiatra que supo abrir los hospitales, los centros clínicos, el hospital de Blida en Argelia, solidarizarse con los olvidados, solidarizarse con las naciones que querían sus independencias en los 60. Es ese Fanon libertador que, gracias a su pensamiento científico y clínico, supo entender que más allá de la gesta insurgente política está el trabajo clínico y psicológico que cada ser humano debe de hacer para poder vivir, convivir con una colectividad libre, autónoma e independiente. Contigo, Delia Blanco, no te lo pierdas. Viernes 22, 7:15 de la tarde, auditorio de Funglode. Y vamos a ponernos ahí. Ponme una música de, ¿cómo se llama? Alain Jean-Marie, el pianista. Mar y tierra, adentro. Como bien les dije, queridos amigos, los fondos marinos del Caribe tienen una diversidad inmensa de flora marítima. Y hoy quiero realmente ir mar adentro con los corales porque se está poniendo al día científicamente lo que bien se llama la colección científica del Museo Nacional de Historia, profesor Eugenio de Jesús Marcano. Pues se va a entrar con un nuevo componente de los arrecifes y de los corales del Caribe, y quiero invitar a la población que se prepare a ir a conocer ese museo, que tiene muchas joyas para poderlo disfrutar. Entonces, van a estar presentes 38 especies de corales que están distribuidas en 24 géneros y 12 familias coralinas. Tenemos una colección ahí en ese museo, Gustavo, que incluye 47 registros que están aportados por la Fundación Dominicana de Estudios Marítimos. Y ahí va a haber una colaboración científica que va a permitir la clasificación y la revisión de todo ese legajo. Para ello vendrá un especialista de las Universidades Nacional de Autónoma de México, que es Sergio Gwendulain García, de origen vasca, me da honra, y el investigador asociado de Fundemar, Gabriel de los Santos, que está encargado de investigación con Francisco Paz, que es realmente el curador del museo. Mira, querido Gustavo, los corales son una memoria, porque los corales tienen una gran diversidad de familias botánicas marinas. Y hay que saber que los ejemplares que van a estar donados son ejemplares que significan para el público poder recordar que los corales, cuando están vivos, son criaturas animales que producen estructuras calcáreas a lo largo de su crecimiento,
que es un misterio extraordinario de cómo se pasa a un estado vegetal a un estado mineral. ¿Mm? Y ellos se van formando en los arrecifes donde sirven realmente de refugio para muchas especies marítimas del Caribe. Creo que como actividad turística y de ocio, visitar en este momento el patrimonio científico del Museo Nacional de Historia Natural es realmente una manera de educar a la ciudadanía y de educar a nuestros hijos y a las futuras generaciones sobre el respeto que hay que llevar con el mar, Gustavo. Hay que llevar respeto al mar. El mar es más importante que la tierra en el planeta. Hay más mar que tierra en este planeta. Y en los fondos marinos todavía no se sabe nada. Y se sabe mucho, pero todavía no se sabe nada. Por eso yo digo que vayan, jueguen con el palabrerío científico, aprendan a reconocer científicamente a los corales, a pronunciar Agropora palmata, que son, la Agropora palmata es ese coral que es finito y que parece como una palma, pero también Agropora cervicornis, que parece un cerebro, del cerebro, ¿verdad? Y entonces aprendan también a reconocer la Diploria labyrintiformis, que es el coral que tiene una forma de laberinto. Déjense llevar, asómbrense con mar adentro en el Museo de Historia Natural. Vayan en familia. El turismo es también saber llegar a un museo. Contigo, Delia Blanco.